es evidente que nosotros no somos las cosas que nos rodean, pero todas esas cosas y yo, que es el que las percibe, pertenecemos al mismo mundo. Es allí donde entra esta concepción de que en realidad es una ilusión la separatividad, es una sola unidad en donde los espacios entre uno y otro objeto, sobre todo cuando se ha llegado al estado sólido, pues se hacen evidentes a la percepción. Hay un límite. Y yo me siento confinado. Si yo me percibo a mí mismo, me siento limitado y confinado dentro de un área en donde la piel es el borde, es la frontera. El niño comienza a sentir cuando sale del útero, porque antes de salir del útero no ve, no siente eso. Recuerden que no estamos todavía dentro del cuerpo, no estamos todavía dentro de la piel. Todavía no sentimos que algo nos limita. Todavía no nos limita nada dentro del útero. Es una sensación de todavía estar conectado con todo. No hay límites. Pero al salir, comenzamos a percibir a través de la piel que yo termino allí y algo comienza allá. Yo termino donde está mi piel y el mundo comienza a partir de allí. Entonces nos sentimos encerrados dentro de la piel. Y es una apariencia, porque en realidad lo que sucede dentro de mí, todas las fuerzas, incluyendo las sustancias, pues son iguales que las que están afuera. Claro, organizadas de una manera específica dentro de mí, pero las fuerzas físicas, químicas, eléctricas, mecánicas, son las mismas que están afuera. De tal manera que es a través de mi percepción que yo hago conciencia de que ese árbol está allí afuera y yo me percibo a mí mismo aquí dentro. Pero en realidad es el mismo mundo, es el mismo acontecer universal el que produce que el árbol esté allí frente a mí y que yo me perciba aquí. Y ya hemos visto cómo es de que cada quien, conforme observa, que es lo que antecede a la percepción, conforme observa las cosas que le rodean, eso genera dentro una representación. Entonces, la realidad apenas comienza a manifestarse cuando a la percepción se une una representación. Y se le podría llamar a la representación el surgimiento de un concepto individual. Hemos dicho que nosotros cuando pensamos, nos unimos a ese acontecer del universo, a ese ser universal, porque podemos generar un concepto de aquello que está afuera, un concepto específico, que es el mismo para todos. Pero la representación de ese objeto, ese no es igual, en cada uno es distinto. Y eso se podría llamar, y ahí lo llama Steiner, el concepto individual, para diferenciarlo del concepto general, que todo el mundo percibe igual. Pero la imagen específica que cada quien se forma por lo que percibe dentro de sí mismo, esto se llama la representación. Es una palabra que casi no usamos aquí en español. Las representaciones internas, le llamamos ideas, imágenes, otros nombres, pero no usamos mucho lo de representación. ¿Por qué? Porque algo está presente y nosotros lo representamos.
Algo está en presencia nuestra y lo representamos. Esto es el uso específico del lenguaje, precisando su significado. De manera que aparece pues este toque, este sello que cada quien le da a sus percepciones, en los que aparece el concepto individual. Y es así como nosotros comenzamos pues a darnos cuenta de que dentro de lo que llamamos el mundo, nosotros nos identificamos como el que conoce el mundo, no el que lo crea, porque hacemos la diferenciación entre percepción, que viene de afuera, y mi yo, que es mi sujeto. Lo de afuera es el objeto. Esta diferenciación no existiría si yo fuera el creador del mundo, porque entonces sería lo mismo, el objeto y el sujeto. Hasta a veces nos cuesta trabajo pensar que podría existir eso, ¿no? El objeto es el sujeto. Esta idea inicial en donde hemos visto que aunque las cosas están afuera y yo las percibo así, y yo no soy esas cosas, pero esas cosas junto conmigo pertenecemos al mismo mundo, ahí es donde entra ese pensar que me permite de alguna manera comprender, aunque sea un poco, lo que sería el creador. Yo soy el conocedor, porque me diferencio. Eso es lo que genera la separación y eso es lo que genera el individuo, la individualidad humana. Es allí donde el pensar es lo único que nos puede ayudar ante esta situación, esta realidad, para percibir realmente la unidad, el todo, el cosmos. En el sentido de que yo genero un concepto y con esto hago una relación de lo que yo soy con el objeto que estoy percibiendo. El objeto en sí no produce esta relación, genera una representación en mí, pero no produce el concepto. Por eso dice Steiner, yo puedo percibir un león y de la percepción tengo una representación y con ella me hago luego mi propio concepto, al grado de que puedo entender el concepto general llamado león. No es el león, no es el que yo haya visto los leones el que haya generado el concepto. Eso no es automático. El concepto se genera si nosotros activamos el pensar. Esto requiere una acción individual. No se da. Yo volteo donde están los leones y esto se da sin que yo haga nada porque tengo los ojos abiertos. Y el león ruge, pues los oigo. Se está dando automáticamente. Está enfrente de mí un león. Entonces esa percepción genera una impresión dentro de mí. Entonces hago una representación. Y esto es el comienzo del concepto individual. Pero el que yo entienda el concepto de león requiere que yo active a través del pensamiento ideas, las asocie a las características de la representación que yo generé por el león que estoy viendo. Todo eso va a generar un concepto que todo el mundo puede entender de león. Y yo puedo incluso hacer a otro captar el concepto de león, aunque nunca lo vea, o nunca lo haya visto, o no lo conozca. Yo le puedo llevar el concepto y puedo hacer que lo capte, el concepto de león. Pero yo no puedo hacerle
percibir, o mejor dicho, darle una representación viva de lo que es el león si él no lo percibe. Eso es importante. Nosotros no podemos llevar a otro que también puede pensar, que también observa, que tiene sus propios conceptos. Yo le puedo transmitir un concepto, eso se llama un concepto ya elaborado. Le puedo compartir mi concepto individual, pero ya existe un concepto de lo que es el león. Y de ahí se genera una definición. Esto lo conocemos a través de lo que conocemos como la ciencia. La ciencia genera definiciones que parten de un concepto que se ha hecho una ley y que todo el mundo puede entender. Esto se puede transmitir a otros. Pero si no se tiene la percepción directa, no se puede tener, cada quien no se puede tener una representación viva de esto. Y por eso también dice Steiner, alguien que tiene un sistema de pensar muy bien desarrollado, es una persona que ha estudiado, que se ha puesto a meditar, que tiene la capacidad de asociar eventos, cosas, sucesos, está bien estructurado en su pensar, es hábil, puede ser un buen intelectual incluso, pero tiene un problema en la percepción por un órgano sensorial deficiente. Esto le va a impedir tener una experiencia rica en contenido. Tiene la capacidad de pensar. Incluso se puede formar ciertos conceptos de las cosas. Esto es interesante y ojalá tuviéramos la oportunidad cada uno de nosotros cuando esté frente a nosotros un ciego. Entrevisten a un ciego. Platiquen con él. ¿Cómo percibe el mundo? O sea, ¿qué hay dentro de él? ¿Qué sueña? ¿Qué imágenes tendrá dentro? Entonces, imagínense cómo es el mundo de un ciego. Entonces, ¿cómo es su representación? Entonces, puede ser que ese ciego sea una persona muy inteligente, que tenga una capacidad de asociar a través de lo que oye, lo que toca, lo que huele, o sea, todas las demás percepciones, ¿no? De manera que es aquí donde uno dice, si nosotros tocamos nuestra piel, un objeto toca nuestra piel y presiona, nosotros sentimos la presión. Por supuesto que como yo la estoy sintiendo en mi cuerpo, en cualquier parte de la piel, yo digo, un objeto está presionando allí, y entonces es a través del tacto que lo percibo. Pero si la presión viene a mi ojo, se va a generar una percepción lumínica. Así es, el ojo va a percibir la presión o incluso un rayo, una descarga eléctrica. En el ojo se percibe como luz, colores. En el oído, esa misma descarga se puede percibir como sonido. Y puede ser que el olfato lo perciba como un olor a fósforo. Y así, cada uno de los sentidos nos da una característica. Pero a lo que quiero llegar con esto de lo que transmite Scheiner es de que nosotros no podemos decir, si no hay ojos, no hay color, si no hay oído, no hay sonido, si no hay olfato, no hay aromas, si no hay lengua, no hay sabores. Eso es a una percepción individual. No podemos eh, negar la realidad del mundo si no existe un órgano receptor, que llega a afirmar la ciencia a veces, ¿no? Hay quien afirma de que en realidad todo esto es una ilusión y un sueño, porque si no hay quien perciba eso que está afuera, pues, no existe. Pero bueno, de tal manera pues de que esto que estoy mencionando, de que si alguien tiene un sistema
conceptual bien desarrollado, tiene una manera de pensar bien. Y si es ciego, vale la pena que podamos hablar con esa persona para comprender un poco más qué sucede en alguien que no tiene un sentido, que es tan importante como es la vista, como es ese mundo interno, ¿no? Entonces, aunque sea muy inteligente y tenga su manera de pensar muy desarrollada, debe de estar muy limitada a su experiencia, debe de ser menos rica de lo que podría ser si tiene todos los sentidos bien allí. Hablo ahorita de la vista, pero imaginen a alguien también que no oye. Pero bueno, esto que estoy mencionando es porque pone el ejemplo Steiner de que un viajero eh, ignorante, inconsciente, no tendrá una vivencia muy rica en sus viajes, porque no pone atención a todo lo que está pasando frente a él. Recuerden aquella frase del sabio que decía, ¿quieres llegar a sabio? No pierdas detalle de lo que tengas delante de ti. Porque la diferencia entre alguien que sabe y alguien que no sabe es de que el que sabe ha puesto atención a los detalles. Porque lo mismo se le ha presentado al ignorante que al sabio. Nada más que el sabio ha puesto atención a todo. Lo ha llegado a conocer y con ello desarrolló la sabiduría. Su experiencia se ha enriquecido. Es la acumulación de la experiencia que ha hecho su sabiduría. Entonces, un viajero inconsciente es como también una persona con un sistema de pensamiento muy abstracto. Una persona que solo tiene un sistema muy abstracto de pensamiento, también su vida no es muy rica de experiencias, porque se desconecta del mundo exterior. Todo es abstracto para él. No hay un sello particular, muy personal de él en lo que habla, sus conceptos. Son tan abstractos que no le pone eso que haría sentir que hay alguien allí que está pensando sobre eso, sino es muy general. Él no tiene sus propias conclusiones. Por eso hay gente que cuando lee mucho y es muy intelectual, nos repite lo que lee y nos dice, fíjense que se descubrió esto, la NASA ya descubrió esto, la física ya descubrió esto, y entonces describe datos y nos reporta y se ve que está informado, pero no ha hecho un conocimiento propio, no ha hecho deducciones de esa información, no tiene conceptos propios. Entonces, no se percibe algo personal. Cuando cada quien empieza a manifestar a través de él lo que lee, lo que experimenta y le pone sus palabras y su sentir, entonces es cuando comienza esto de el individuo. Aparece la individualidad humana. Y es allí donde se hace la separación, esta dualidad de la naturaleza humana. A través del pensar, nosotros nos unimos al universo, nos unimos a aquello que nos compenetra y que siempre ha existido y es común a todos. Pero a través del sentimiento, a través del sentir, nosotros nos recogemos en nosotros mismos, en nuestro interior. Y comienza a aparecer esto de lo individual. Es aquí donde alguien puede incluso decir que el pensamiento es menos real que el sentimiento. Pareciera que es un elemento más real el sentir que el pensar. Y en realidad sí, para mi individualidad sí. En el sentimiento yo estoy expresando algo más propio, más mío. Y es por eso que la frase decía originalmente, para que una persona pueda ligarse al acontecer universal, tiene que conectar su propia vivencia, su percepción propia a través de su sentir con un pensar, con
un ideal. Es a través del pensamiento que nos unimos con el universo. Pero si solo tenemos el pensamiento y no tenemos un sentimiento propio, nosotros no le damos vida a eso. Vida personal. Cuando nosotros estamos estudiando cualquier cosa, puede ser que sintamos con el tiempo una frialdad, un aburrimiento, un cansancio, porque solo estamos usando el pensamiento. Si solo estamos usando el pensamiento, que es lo que la escuela tradicional, convencional, en la primaria, incluso en el preescolar, intenta solo activar el pensamiento de los niños a través de conceptos ya dados, a través de teorías, a través del intelectualismo. Todo esto los cansa y los desgasta. Así, porque le falta vida. El niño necesita que lo que te transmite esté lleno de imágenes para que nazca en él el sentimiento. Y es a través de ello que yo le puedo transmitir el conocimiento que quiero transmitirle, que no puede ser intelectual en esa edad. Se abusa de eso. De tal manera que incluso los adultos, cuando están estudiando algo, que puede ser antroposofía, si no nos interesamos vivamente por la comprensión del contenido, es el interés propio, es que yo le ponga algo de mí, es como activar mi corazón, no solo mi cabeza. Con la cabeza puedo estudiar todo el rollo y todo el libro de la filosofía de la libertad, y al final de leerlo no sé nada. Así, créanme. A veces me da risa porque me pongo a leer el capítulo y termino de leerlo y al final digo, ¿y qué aprendí? Y a veces digo, pues todavía nada. Tengo que volverlo a leer y interesarme más a fondo en cada palabra, cada párrafo, qué quiso decir aquí y ligarlos gradualmente y detenerme. Y así incluirme yo en ello, incluso hacer asociaciones y comenzar a sentirlo. Si no sentimos lo que estamos estudiando, el conocimiento es frío, no nos impacta en el alma, no nos mueve internamente. Entonces no se incorpora, no se hace mío, no lo siento. Eso pasa mucho en el estudio, desde la primaria hasta la preparatoria, hasta la facultad. Y entonces se abusa de la memoria para retener el dato, la información y poder responder un examen. Imagínense. En eso se basa el supuesto saber de las personas cuando terminan, tienen un título, pues contesté muy bien el examen y listo. Pero eso no es conocimiento, en realidad, eso no es sabiduría. Cuando está del sentimiento, es cuando el conocimiento adquiere cierta calidez. Estoy involucrado yo, se hace mío, lo entiendo, ya es mío. Entonces yo puedo compartirlo con otros, pero a través de mi propia vivencia y puedo darle incluso esa vida, esas imágenes, que es muy importante que se transmita en los niños. Si es a través de los adultos, pues se siente su narración más conectada, más viva, como cuando son ancianos ya, ¿no? Las personas llegan a la etapa de la ancianidad y una persona que ha tenido una vida rica en experiencias, lo que nos transmite son sus experiencias, no un rollo teórico. Las experiencias le han dado vida a ese conocimiento y al transmitirlo, pues un anciano, es agradable escucharlo cuando lo transmite porque él está involucrado en eso. No es solo teoría fría, seca, sino que tiene ese tenor cálido que interesa y no nos cansa. No es que el sentimiento sea más real y el pensamiento menos real, o que sea más importante o menos importante. Simplemente hay que entender que a través del sentimiento yo me recojo en mí mismo, me involucro y aparece más mi individualidad, al grado que si solamente tengo una vida rica en sentimiento, pero no pienso, me aíslo del mundo.
Una persona que solo vive a través de su sentir y de sus sensaciones, claro, y se conecta con ello a través del mundo que le rodea, a través de las percepciones. Como quien dice, solamente vive para el placer, para comer, para dormir, para reproducirse. Está mucho en ese nivel de la individualidad. En realidad se separa del acontecer universal, se separa del cosmos. Si quiere comenzar a unirse a eso que llamamos el cosmos, a ese acontecer que nos compenetra, que permea toda nuestra naturaleza, tiene que comenzar a tener dentro conceptos que le hagan hacer un vínculo, una relación con eso que vive, que le llega del exterior, a través de su cuerpo, a través de su alma, que le da gusto, porque a través del alma sentimos la alegría, la tristeza, el placer y el disgusto o el dolor. Y eso enriquece mi alma, claro. Pero si solo vivo para ello, me separo del universo. Incluso podemos afirmar que cuando deje este mundo tendrá un cielo muy pobre, porque el cielo significa todo lo que hemos logrado a través del pensar, entender, comprender, vivir en el ideal, en las ideas. Es el de Bachán, ¿no? El cielo. Y será más rico conforme aquí hemos integrado estos conceptos, estas ideas, junto con el sentimiento de lo que hemos vivido. Entonces será más rico. Porque es continuidad de lo que ya hemos visto para entender que nosotros, al llegar a ser una conciencia pensante llamada humana, necesariamente necesitamos percibirnos aislados, separados del mundo y reconocer nuestro yo, que el niño comienza a entender a los 3 años. Todavía no está separado, pero comienza a entender al menos que solo se puede a sí mismo decir eso, yo. Y ya a los 7, pues comienza a percibirlo más. Y luego en el Rubicón, 9, 10 años, más. Pero solo en la adolescencia comienza a aparecer su verdadera individualidad gradualmente, teniendo propias sensaciones, deseos, sentimientos, incluso pensamientos. Pero hasta los 21 se cierran los 3 ciclos o septenios que permiten que la conciencia realmente se sienta aquí y el mundo allá, separado por la piel, ¿no? Así, separada. Esto es importante comprender lo que es parte de la evolución. Incluso que llega a generar el individualismo, que en el extremo pues, se llama egoísmo. Es lo mismo. Individuo, ego en latín es yo. Entonces, el egoísmo es simplemente llevar el individualismo al extremo. Que dentro de un cuerpo, dentro del organismo, se llama cáncer. El egoísmo, cuando se presenta en el organismo, aparece el cáncer. Me refiero a una célula que diga, imagínense, porque las células no hablan, yo vivo por mí misma. A mí no me cuenten con que tengo que trabajar para todos los demás. Y yo estoy aquí a un lado en la piel. No me importa que el hígado, que el cerebro, que el estómago, eso es otra onda, que incluso el otro dedo de la otra parte del cuerpo. Yo estoy para mí nada más. Y solo quiere vivir para sí misma. No se da cuenta en realidad que sin el estómago no puede recibir nutrientes. Que sin el hígado no puede construir su proteína. Sin el riñón no puede desintoxicarse. Sin el intestino, sin los ojos, todo lo demás junto con ella pertenece a un todo. Es un organismo. El universo es un organismo, no un mecanismo. No hay nada separado. Pero imaginen que una célula comienza a separarse y a actuar por sí misma. Bueno, eso es el comienzo de un cáncer, porque empieza a alimentarse por sí misma, a reproducirse por sí misma, a crecer por sí misma y se separa del cuerpo. Pierde el control, el yo. El dueño del cuerpo pierde el control de esa parte. Entonces empieza a crecer una tumoración. Eso es el cáncer. Y no es casualidad que actualmente exista más tendencia al cáncer porque tenemos una sociedad más individualizada y más egoísta que en toda la historia del mundo, de una manera natural, así ha tenido que ser, pero por eso hay más procesos llamados degenerativos y cancerígenos.
Y por eso cuando una persona en el mundo solo piensa por sí mismo y actúa para sí mismo, eso es un cáncer en la sociedad. Es un cáncer en la sociedad el que haya una persona que solo viva para sí mismo y acumule para sí mismo, y haya muchos otros que no tengan ni lo indispensable. Igual que en el cuerpo, el tumor canceroso acumula, acumula, crece, crece, crece para sí mismo, no vive para el cuerpo. Es un homicida y un suicida porque va a matar al huésped y algún día se va a morir él. Igual en la sociedad, el individuo que solo piensa para sí mismo y que no se da cuenta que depende de todo lo demás, algún día pues él va a caer en las consecuencias de ese horror. No puede aislarse, somos interdependientes. Y entonces puede ser un grupo también, ¿no? Un grupo pequeño de unos cuantos. Generan un cáncer en la sociedad a través de su egoísmo y su codicia y solo piensan en ellos mismos, aunque los que le rodean sufran por carencias. Esto es el cáncer, en el sentido social o en el sentido orgánico. Y hay que entenderlo, que nosotros a través del pensar, unido al sentir, le damos a los conceptos vida y a través de ello nos unimos al acontecer universal, pero mantenemos nuestra individualidad y seremos una alta individualidad, elevada individualidad, porque tenemos ideales, pero lo llenamos de vida propia porque lo sentimos, de calor propio. Entonces llevamos el conocimiento está vivo. Esto es lo más importante. A partir de la primaria comenzamos a transmitir conocimiento al niño. Pero el conocimiento tiene que estar vivo. No puede ser un conocimiento aislado, abstracto. No le sirve. Tiene que estar lleno de vida, lleno de sangre, dijera la antroposofía. No solo nervio, tiene que haber sangre. Entonces, fíjense cómo se empiezan a conectar incluso el estudio del hombre con la filosofía de la libertad, entendiendo gradualmente que nosotros podemos algún día lograr que los niños no necesiten una religión para decirles que existe Dios. No necesitan, porque nunca han sentido que están separados del todo. Ese sentimiento que el niño trae desde pequeño de que el mundo es bueno, lo refuerza después en el segundo septenio con que el mundo es bello y confirma que hay una verdad en el tercer septenio a través de la ciencia, estudiando. Nunca se ha desconectado intelectualmente. La devoción ha permanecido. Se ha sentido uno con todo lo demás. Él desde un principio siente que está ligado. Por eso se dice que percibir que el mundo es bueno es religiosamente percibido. Artísticamente percibimos que el mundo es bello. Y científicamente sabemos que el mundo es verdad. Y cierra con esta frase de Steiner de, piensa lo verdadero. Y si tú lo piensas realmente así, como lo estamos describiendo, lo puede pensar cualquiera que se ponga a pensar. Llega a pensar lo verdadero. Y también a sentir lo bello. La película esta de El sonido de la libertad es terrible. Realmente podemos llegar a decir, el mundo es terrible. Está lleno de tanta cosa fea y mala que me da miedo que mis hijos salgan de la casa. ¿Quién te dice que tiene miedo? Pero aún eso que está manifestándose está dentro de una totalidad que es belleza y que es bondad y que es verdad. Entonces no dejes de pensar lo verdadero, de sentir lo bello y de hacer lo bueno, a pesar de todo lo que se pueda manifestar a nuestra percepción desde el exterior, porque todo está gobernado por una sabiduría en el universo. Aún esto que concebimos como que no debería existir, porque ¿quién quiere que sus hijos sufran?
¿Quién quiere que sus seres queridos sufran y padezcan? Nadie. Y entonces viene una especie de rebeldía que hace que nos separemos de una concepción verdadera del universo, en la que cada quien es responsable de lo que tiene y lo que le falta. A esta sabiduría debe llegar todo ser humano que se ponga a pensar. El leer este tipo de obras como la filosofía de la libertad ayuda a comprender que no necesito tener la clarividencia desarrollada, facultades superiores para llegar a los archivos akáshicos, ¿no? A través del pensar así, libre de prejuicios, puedo descubrir la verdad. Primeramente entendiéndola por la transmisión que me hacen aquellos que tienen acceso a eso directo, ¿no? De aquello que no percibo a través de los sentidos, claro, pero tiene lógica, tiene sentido y a través del pensar lo descubro. Entonces hago propio el concepto ese, que es verdad. Y entonces alguien dice, esto es cierto, esto es así. Y otro que está a un lado dice, "Ah, pero ¿cómo está eso? A ver, yo no lo veo así, yo no, demuéstramelo, ¿no? Cuando te dice alguien, demuéstramelo, pues quiere decir que no se ha puesto a pensar. Y esto en realidad debe difundirse cada vez más. Y si los niños desde pequeños son así educados con una pedagogía que reconoce esto, la naturaleza total del ser humano, ¿no? Conectada con el universo que es Dios, no importa el nombre, ya no requerimos una religión específica. Entonces, sentimos que somos uno con todo. Esa es una sensación que da seguridad, que quita el miedo, incluso el miedo a la muerte, porque no existe. Quita todos los miedos, como esa frase que dice, debemos erradicar del alma todo miedo y temor de lo que pueda ocurrirnos en el futuro. Queda muy teórico si alguien no piensa profundamente, medita sobre esto, para comprender realmente que pase lo que pase, pasará todo lo que tenga que pasar, pero yo sigo siendo y no me va a pasar nada que no tenga que pasarme. Y todo lo que sucede es por mi bien. Claro, yo estoy moviendo constantemente leyes. Eso tiene consecuencias y esta es la responsabilidad individual. Aquí entra esto de la individualidad humana, que ya no es como el animal o la planta o la piedra, sino que puede hacer su propia vida como quiera. Entra la propia voluntad. Por negligencia o por diligencia, puede hacer que le falte algo o que tenga los talentos que tenga, las características y cualidades que tenga, los defectos que haya acumulado. Es así. Entonces, conectado con este tema de la individualidad humana, está conectada la responsabilidad para entender que el mundo está como está porque así lo hemos hecho. Y podemos transformarlo y en eso estamos. Muy bien.